El Camino Real unía los recorridos de las empresas fundacionales de la etapa colonial, vinculando poblaciones, estancias y postas. Iba desde Buenos Aires hasta el Alto Perú, teniendo Córdoba un gran protagonismo. Se trataba de una vía donde transitaban ideas, modas y noticias. Subidos al Camino Real, salimos de Jesús María y a los pocos kilómetros nos encontramos con un lugar donde la historia pasaría una y otra vez, la posta de Sinzacate. También conocida como Puesto de San Pablo, fue construida en el año 1709 con una arquitectura de estilo colonial que comprende una larga y amplia galería, un molino harinero y una capilla. Estamos en una de las pocas postas que queda en pie. Fíjense, había una posta cada 20-40 kilómetros y solamente funcionando como museo de aquí al norte de Argentina, hasta el límite con Bolivia, solamente atienden Sinzacate, Hornillos en Jujuy y Yatasto en Salta. No nos olvidemos que las postas, aunque no es tan largo el tiempo donde funcionan, porque si se toma 1764 como la regularización de los correos y empiezan a morir con el ferrocarril, sería un siglo. Pero es el siglo de la guerra de independencia, la guerra con Brasil, la guerra entre unitarios y federales, la campaña de Cioto Rosa, parte de la guerra contra Paraguay, la Triple Alianza. O sea, el viajero podía encontrar malones, bandoleros, ríos crecidos, alguna batalla. Todo podía llegar a pasar. Lo que nunca nos va a pasar a nosotros es poder dimensionar lo que sería para un viajero llegar a una posta como esta. Las postas resultaron el paso obligado de civiles, ejércitos y caudillos, desde la colonización hasta el primer cuarto del siglo XIX. Como parte de su importante legado histórico, la posta de Sinzacate fue el lugar donde velaron los restos de Facundo Quiroga. Lo que habrá sido en aquella época esa posta. Esa posta era una de las postas que estaban en la carrera del correo, ¿cierto? Que tomaba también parte del Camino Real. Habrá sido digamos, como un oasis para la gente que iba o que venía, porque no todas las postas eran como la de Sinzacate. La posta de Sinzacate, como digo, es la parada más importante de Córdoba del Norte y también es el lugar del velatorio de General Quiroga. Quizás uno de los caudillos que más maltrató la historia, ¿no? Tiene toda la historia, tiene el Facundo de Sarmiento. A Quiroga, como los incas le costó un Perú sacarse, que llegaron los españoles, a los caudillos le costó un Perú sacarse de encima la mancha que dejó sobre ellos la historia oficial, ¿no? En la localidad de Sarmiento se encuentra un algarrobo histórico donde también, alguna vez, descansaron San Martín y Belgrano, a metros de la posta de los Talas. En esa época, en la época que pasó San Martín o que pasó Belgrano, o Facundo Quiroga, cuentan de que todo eso era un inmenso algarrobal. Cada uno, y hay que cuidarlo, que no sé los años que puede tener, incalculable, además se lo ve que es un árbol muy viejo, y ha visto pasar la historia, ese algarrobo ha visto pasar la historia del norte. La posta de los Talas ya en 1830 servía de descanso para quienes viajaban al Alto Perú. En 1871, Belisario González Moyano donó tierras para la construcción de la estación del ferrocarril, fundando lo que fue Villa Alvear y luego conformó la actual población. Con la llegada del ferrocarril, la posta desapareció paulatinamente. Como cuenta la historia, en el Camino Real hubo crueles enfrentamientos y asesinatos destacados como el de Facundo Quiroga. Los últimos instantes del Tigre de los Llanos fueron en la posta Ojo de Agua. Desde que salieron de Santiago del Estero, a Facundo lo venían previniendo de una amenaza latente. Como cuenta Iván Calderón, el brigadier sabía de la bravura de Santos Pérez, pero los tigres no reculan. En la hoja de su daga rezaba la leyenda: no me vendo ni me doy, solo de mí mismo soy. La sentencia está ya echada, no fue de ida, pero será de vuelta, o sea que no había ya vuelta atrás. Él estaba condenado a muerte, tenía su muerte
a plazo fijo. Y ocurre ahí. Y era un brete. Entrar y no podía salir, no podía retroceder. En la posta de Barranca Yaco se erige el monumento con las 9 cruces que evocan a los caídos en ese lugar. Se trata de sangre derramada de caudillos y patriotas, como la del granadero José Márquez, héroe del combate de San Lorenzo, por cuya grandeza y valor los tulumbanos se sienten orgullosos. No sé si todo el mundo sabe que nosotros tuvimos un granadero en el combate de San Lorenzo. Y nosotros lo tenemos que valorizar como parte de nuestra historia norteña. Se fue para allá José Márquez, se encontró con sus amigos, participó de ese combate y no deja de ser uno de nuestros héroes nacionales, por supuesto. Tal como venimos compartiendo en nuestro recorrido por el Camino Real, las postas son claras muestras por donde pasó nuestra historia. En nuestra provincia son más de una docena, muchas de ellas recientemente recuperadas y restauradas. Con las palmas Caranday dominando el paisaje llegamos a la posta Las Piedritas, reconocida por haber sido el lugar donde cayó prisionero el ex virrey Santiago de Liniers, perseguido por la Junta de Mayo. 1810, con la Revolución de Mayo y la designación de la primera Junta de Gobierno Patrio, también en Córdoba tuvo su oposición, y dentro de eso estaba Liniers, que era el jefe, que comandaba acá la contrarrevolución contra la Revolución de Mayo. Huyen para esta zona y se esconde Liniers en un lugar que es la posta de Las Piedritas. El hombre de posta ahí lo esconde en un cajón, luego Balcarce, que lo venía persiguiendo, lo toma prisionero. Después de haber llegado hasta el extremo de la provincia, comenzamos un sorprendente regreso. En Chañar Viejo, a la pera del antiguo Camino Real, hoy solo recuerda el entrerriano Pancho Ramírez con un monumento en el lugar donde cayó abatido. Cualquier entrerriano tiene corazón de ñandubay, no es dureza que conviene a un porteño lenguaraz. Porque ven hinchando el lomo el manso mocoretá, señal que Pancho Ramírez tal vez no regrese ya. En ese momento destaco es el amor entre la Delfina y el Pancho. Ese amor entre ellos fue, pero muy superior al riesgo que corrían de perder la vida. Porque el hecho de que ella lo quiera salvar y él la quiera salvar a ella y no le importe morir por defenderla a esa mujer, entonces uno dice, bueno, el amor es más fuerte siempre. Acá hay una nueva historia donde triunfa el amor, por sobre todo lo que él, porque si él se salvaba podía reorganizar su fuerza, y volver con más fuerza, con más gente, y hubiera cambiado también la historia del país, como decía. Podía haberla cambiado porque en realidad tenía las posibilidades de hacerlo. Bramido de tigre hambriento, bandadas de sirirí, no tengo miedo a la muerte, aunque venga tras de mí.